Lo dijo en la primera hora. 8:08 en la mañana. ¿Qué pasó con el Partido Social Cristiano? Que claro, yo he citado esta anécdota, ¿no? De que nací periodísticamente en diciembre del 92 en Guayaquil. Yo ahí empecé mi trabajo periodístico 3 meses después de que el ingeniero Febres Cordero asumió la alcaldía. Luego de 8 años de un desastre municipal con las administraciones rolosistas, así pasó la del 84, 88, 88, 92. Y claro, llegan los socialcristianos y gobiernan la ciudad casi 31 años. 8 Febres Cordero, 19 Nebot y 4 Cintia Viteri. Pero el 14 de mayo, por primera vez en 31 años, los socialcristianos no dirigirán Guayaquil. ¿Cómo asimiló o cómo asumió este golpe político el PSC? Su presidente nacional, Alfredo Serrano Valladares, está con nosotros. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días. Un saludo cordial a los amigos radioescuchas e internautas que nos están viendo y escuchando en este momento. Sin duda alguna, pues es un golpe duro políticamente hablando, es un golpe duro emocionalmente hablando, porque claro, no estaba en nuestros planes perder la alcaldía de Guayaquil. Los números siempre nos dijeron que ganaríamos la alcaldía de Guayaquil una vez más, de manera de que sí, es duro, pero eso también nos obliga en primer lugar pues a que aceptemos los errores. Aquí hubieron errores que se cometieron por todos nosotros, unos por acción, otros por omisión. Aquí nosotros los hemos dividido en cuatro segmentos, si cabe el término, ya en su momento veremos los detalles, que son, sin duda alguna, pues hubo ciertos errores en la administración, errores de buena fe, por cierto. Hubo errores también que se cometieron en la campaña política, pero sin duda alguna la factura más grande fue haber llevado a Lasso a la presidencia, que como todo el país sabe lo hicimos para evitar que el correísmo llegue al poder. Y el segundo pues obviamente fue en junio del 2010, del año pasado, del 2022, cuando votamos por la no destitución del presidente Lasso. ¿Usted cree que esto segundo, por ejemplo, más allá de lo primero, esto segundo que es más reciente, les pasó factura? Pero de largo. Y lo sabíamos, Fabricio, eso sí lo sabíamos. O sea, fue un error no haber apoyado la destitución del presidente. O sea, a ver, no es que fue un error, que nos pasó factura es diferente. Nos ratificamos en que hicimos lo correcto por el bien del país. Nos ratificamos que era necesario no destituir a Lasso por el bien del país. No destituimos a Lasso por el bien del país. Pero estábamos conscientes que ese iba a tener un costo político. Y hoy obviamente se ha visto reflejado claramente ese costo político, de manera que hoy, aparte de aceptar errores, lo más importante es que esto nos obliga necesariamente a replantear la estrategia en Guayaquil y a tener como objetivo fundamental volver a recuperar en 4 años la alcaldía de Guayaquil, sin duda alguna. Pero este resultado, la victoria de Aquiles Álvarez, la derrota de Cintia Viteri y el emerger de un tercer elemento, que lo decía Guillermo Cera hace minutos, Pedro Pablo Duarte, ¿qué implica para Guayaquil y para el PSC en particular? Vea, nosotros decíamos ayer algo, en esta campaña, por odio a Cintia Viteri, por coraje con Cintia Viteri, algunos socialcristianos que tenían ambiciones desmedidas, yo los llamo chimbadores, otros, Jaime Nebot les dice que por ambiciones desmedidas, se fueron y se convirtieron en los chimbadores del Partido Social Cristiano, sabiendo que les iba a ir mal. A sabiendas que les iba a ir mal, le hicieron un gran favor, al correísmo, porque el correísmo no aumentó de votos. Si se vemos la votación que ha tenido el correísmo en la alcaldía de Guayaquil, usted va a ver que no han aumentado de votos. Es la votación histórica. Es la votación histórica del correísmo, exactamente. Pero por ejemplo, Viviana Bonilla o María de los Ángeles Duarte sacaron esa votación. Sacaron 38% de los votos. Es decir, ese tema ellos no han cambiado. Lo que pasó es que al Partido Social Cristiano obviamente le salieron estos chimbadores y que hoy le deben una explicación al pueblo de Guayaquil, ¿no es cierto? Que también pues son parte de este resultado, porque si usted suma los votos de los chimbadores, obviamente ahí está la votación social cristiana que habíamos venido sacando. Que insisto, lo hicieron por ambiciones desmedidas y hoy le deben una explicación al pueblo de Guayaquil. ¿Fue un error haber impulsado la reelección de Cintia Viteri? No fue un error. El partido le estaba apoyando. Sin duda alguna. Porque hacia afuera parecía que había una suerte de división respecto a si convenía o no apoyar esa reelección. Para nada. Vea, nosotros obviamente, como es la tradición del Partido Social Cristiano,
Cuando existen posturas en el partido, pues las zanjamos con encuestas. En este caso de Cynthia Viteri, pues no hubo ninguna encuesta y no hubo ningún otro aspirante social cristiano a la alcaldía de Guayaquil. Entonces la zanjamos con encuestas y las encuestas le daban de largo a Cynthia Viteri como ganadora. Nunca encontré ni vi una encuesta que diga lo contrario, de manera que la decisión fue la acertada. Lamentablemente hubieron otros factores que trajeron como consecuencia, como resultado, que perdamos esa alcaldía. ¿Y la prefectura? La prefectura también fue parte del proceso, del mismo de Cynthia Viteri, ¿no? Ahora, a diferencia, perdón que interrumpa, a ver, durante 31 años, ustedes tuvieron esos 31 años alcaldía social cristiana, pero sí hubo, digamos, una interrupción con Jimmy Jairal. O sea, tuvieron 4 periodos de Nicolás Laprenti, luego hubo 2 de Jimmy Jairala y luego la victoria de Carlos Luis Morales, que falleció, y se quedó Susana González como prefecta. No, la prefectura no ha sido permanente, más bien la recuperamos en el periodo ahora del 2000, en las elecciones del 2019, la recuperamos luego de 8 años que no la habíamos tenido. Incluso la perdimos en el 2014 con César Ron, que fue candidato a la prefectura, ¿no es cierto? Perdimos esa prefectura, pero lo que sucedió en la prefectura también es parte de este mismo contexto que sucedió en la alcaldía de Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces, pero el 2014 sin duda alguna fue el peor año para el Partido Social Cristiano. En el 2014 teníamos una prefectura en El Oro, teníamos 8 alcaldías en todo el país. Hoy obviamente ese resultado es totalmente diferente. Hoy somos la segunda fuerza política del país. Hace 2 años atrás éramos la 4ª fuerza política del país, porque el haber apoyado a Guillermo Lasso pues obviamente nos trajo consecuencias, y la primera fuerza fue el correísmo, la segunda fuerza fue Pachacuti, la tercera la Izquierda Democrática y la 4ª nosotros. Hoy hemos vuelto a seguir la segunda fuerza política del país con 35 alcaldías, 4 prefecturas, y de manera que ahora obviamente viene el hecho de trabajar, a dar un giro principalmente en Guayaquil, que es analizar cada uno de los errores, ahora sí con detalle, y centrarnos en recuperar ese espacio en los próximos 4 años, que serán nuevamente las elecciones. Ustedes alcanzan solo 2 prefecturas a nivel nacional, Alfredo. Alcanzan en Esmeraldas con Roberta Zambrano, que ganó con comodidad la reelección, y alcanzan la prefectura en Los Ríos con Johnny Terán, que también, digamos... ¿Y la del Oro? La del Oro es de ustedes. Claro, y sí fue pero gran esa es alianza. la alianza, pues. Claro, exactamente. Pero Clemente Bravo no es hombre de la casa, pues. No, pero es en una alianza, o sea, hicimos una alianza donde compartimos alcaldías y... Vea, a diferencia de otros partidos políticos que estaban con tarjeta amarilla en el CNE porque estaban a punto de desaparecer, se fueron colando en algunas alianzas para decir, oye, ponme en esa alianza porque necesito estar ahí si no desaparezco. Y este problema que tuvimos las organizaciones políticas del 25% de jóvenes y el 30% de mujeres que sean alcaldes y prefectos, obviamente con las alianzas se subsanaban ese problema. A diferencia de esas organizaciones políticas que, insisto, tuvieron que hacer estos malabares para poder subsistir, porque caso contrario les tocaba desaparecer en estas elecciones a 11 organizaciones políticas de carácter nacional. A nosotros no, nosotros venimos con la alianza, por ejemplo, que mantenemos en Manabí, por darle un ejemplo, desde las elecciones del 2017, 2019, 2021 y 2023. Es decir, ya tenemos alianzas fijas nosotros en diferentes provincias del país. ¿Con Clemente Bravo es así? Con Clemente Bravo, bueno, con Clemente Bravo es la segunda alianza que hacemos ahora, la del 2023. ¿Ya? Hicimos alianza en el 2021, esta es la segunda. Por eso es que Clemente no tenía, el candidato a la alcaldía de Machala era Carlos Falqués, por la Alianza Sur, lista 6. De manera que en el caso nuestro es diferente a otras organizaciones, porque estas alianzas se mantienen, las reuniones continúan, no es que terminan ahora con las elecciones, continúan, y la lucha por la cual nos unimos también continúa. ¿Qué lectura le da usted a lo de Falqués? Yo decía el otro día, es imposible reconocer el recorrido político de personajes como Carlos Falqués Batallas, pero Falqués pierde 2 veces una elección local. Sí. Pierde en 2019 y pierde en 2023. Así es. ¿No será necesario un relevo generacional en El Oro? Sí, como ya lo hicieron en Tungurahua. Sí lo ha dicho Carlos Falqués, así lo ha dicho Carlos Falqués, que era la última elección que corría, gane o pierda era su última elección. Y bueno, no conozco los detalles del Oro todavía, no nos hemos sentado todavía a analizar, porque claro, por ahora nos sentamos a analizar el día de ayer en Guayaquil, básicamente lo sucedido en Guayaquil, que es lo que ha tenido, realmente causó un estruendo nacional, si cabe el término, desde el punto de vista mediático.
Pero el Partido Social Cristiano no solamente es Guayaquil, ¿no? El Partido Social Cristiano en todo el país. Vea, el Partido Social Cristiano, yo soy ambateño, el Partido Social Cristiano era Tungurahua en su momento. Era Tungurahua y fue durante mucho tiempo Tungurahua. Así es. Con el liderazgo primero de Galo Vela Álvarez, ya fallecido, Luis Fernando Torres, que se convirtió en el relevo generacional de Galo Vela Álvarez. Pero hoy el Partido Social Cristiano ya no tiene esos números en Tungurahua, no tiene prefectura. Así es. Es más, por primera vez Pachacuti ocupará la alcaldía de Ambato, cosa que no tiene precedentes en la historia de una la mujer. ciudad. Y con una mujer y una mujer indígena. Es la primera vez, es una victoria para Pachacuti. Pero ahí hay un declive del Partido Social Cristiano. Usted dice, no solo Guayaquil, sí, le menciono Tungurahua, le menciono El Oro. Sí, bueno, usted tiene la razón, o sea, en El Oro también sacamos alcaldías, en El Oro tenemos prefectura, no hemos ganado la alcaldía de Machala, que es otra cosa, no es que la hemos perdido porque no la teníamos, simplemente no la ganamos, pero también el partido está representado en 4 regiones del país, Galápagos, la costa, la sierra y la Amazonía, donde tenemos representación política. No es imposible sacar en todo lado alcaldías. Hay provincias donde nos hemos reposesionado, hay provincias donde hemos perdido. Y claro, esto nos obliga a hacer replanteamientos, no solamente en la provincia del Guayas, sino en otras provincias también. Lo importante es de que como partido aceptamos que ha habido errores, como partido aceptamos que tenemos que enmendar y como partido aceptamos que tenemos que comenzar a luchar más fuertes que nunca para ir recuperando estos espacios, reconociendo y agradeciendo a la gente que todavía confía en el Partido Social Cristiano, que todavía nos mantiene como la segunda fuerza política del país, lo cual es importante, y esperamos en las próximas elecciones recuperar aún más espacios. Lo más importante de todo esto, estimado Fabricio, es de que estamos conscientes, ¿sí?, de que algunas decisiones que tomamos como cúpula del partido, alejado de las provincias, que por cierto en el caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, hoy lo puedo confesar, muchas listas se nos desvanecieron luego de haber votado a favor de Guillermo Lasso. Y eso no, lamentablemente el Ecuador político no entiende, el Ecuador de Quito, el político de Quito no entiende, los medios de comunicación o los analistas políticos que van a los medios de comunicación no entienden el costo político que tuvo para el partido haber salvado a Guillermo Lasso. No, yo creo que sí entiende. Sí. Se hacen los pendejos entonces. Entonces, vea, el día que salvamos a Guillermo Lasso, al día siguiente las 6 provincias amazónicas declinaron los candidatos. En rechazo a la actitud, los candidatos nuestros, en rechazo a la actitud del partido de haber salvado a Guillermo Lasso. En Cañar nos quedamos sin candidatos, ¿sí? En Cañar pusimos 1 o 2 candidatos que realmente se quedaron, no tuvimos candidatos. Byron Pacheco no buscó la reelección. Byron Pacheco no buscó la reelección, es decir, porque él ganó en 2019 por el PSC. Así es. Cañar. Entonces, vea, hubo una serie de problemas, nos quedamos en Imbabura sin candidatos, etcétera, de manera que hubo serios conflictos para el Partido Social Cristiano el haber evitado que Lasso sea destituido. No nos arrepentimos, creemos que fue la mejor decisión, que era lo necesario en ese momento para que evitar que el país caiga en una crisis económica, político y social. Pero sabíamos que había un costo, lo que no sabíamos que ese costo era bien alto. Alfredo, y la lectura de Quito y de Pichincha. Bueno, la lectura de Quito y Pichincha... Y ojo, esta no ha sido una plaza históricamente social cristiana. No, para nada. Pero creo que los resultados, en el caso de la prefectura y de la alcaldía, fueron o estuvieron muy por debajo seguramente de las expectativas que ustedes tenían. Y del histórico, sin duda alguna. Yo creo que aquí en Quito es donde más les tocó pagar la factura a los candidatos social cristianos. Aquí es el Ecuador político, ¿no? Quito es el Ecuador político. Quito es donde día a día... estos pseudos periodistas, pero digo pseudos porque ya no lo son, pero se califican de periodistas, defensores del gobierno, utilizan los medios, es un grupillo, pero lamentable, a Dios gracias es un poquito grupillo, pero hacen opinión defendiendo al gobierno y despotricando contra el Partido Social Cristiano, de la alianza con el correísmo. Bueno, aquí está la prueba que no había alianza, pues si con quién tuvimos que fajarnos y quienes nos ganaron las elecciones fue el correísmo, pues. Entonces no había alianza, había coincidencia en la asamblea. Estos nunca quisieron entender eso porque lo único que les convenía era que les llegue la mesada del gobierno y para cada tuit que lanzan contra el partido o cada escrito que lanzan contra el partido hay una remuneración por el gobierno y aquí están los resultados, ¿no? O sea, despedazaban al Partido Social Cristiano
y no se dieron cuenta que su gobierno se estaba hundiendo completamente. Y claro, eso pagó las consecuencias aquí en Quito. Pero no creo que más allá de eso, más allá de lo que usted está diciendo, no también aquí se pasó factura por errores propios de las vocerías de los propios candidatos, de alguna actitud. Obviamente que hubieron innecesariamente confrontativa de algunos de ellos. Obviamente siempre en las campañas políticas hay errores, pero sin duda alguna los candidatos eran buenos. Patricio Alarcón, un gran candidato que lamentablemente no logró la aceptación. Yo creo que hubiera sido un gran alcalde por su trayectoria como empresario y como dirigente empresarial. Pero bueno, le tocó pagar, le tocó bailar con la más fea, con una tesis que se circulaba en Quito de la permanente agresión que sufríamos aquí en Quito, incomprendidos aquí por nuestra actitud en la asamblea, que insisto, eran coincidencias que teníamos, y bueno, ahí están los resultados. ¿Y la prefectura? Igual, yo creo que es igual, o sea, las dos cosas son igual, lo uno acarrea lo uno, la alcaldía a la prefectura, o la prefectura a la alcaldía. Es lo mismo que pasó en Guayaquil. ¿Cómo van ahora, luego de esto, cómo van ustedes como partido a actuar en la Asamblea Nacional? Igualito como hemos venido haciendo, Fabricio. Nosotros seguimos manteniendo autonomía e independencia. ¿Hay una alianza con Revolución Ciudadana? No existe alianza, ni existirá, ni ha existido. Ha habido coincidencias. Usted como cronista parlamentario, que lo fue alguna vez, sabe perfectamente. Bueno, yo sigo siendo cronista parlamentario. Bueno, usted sabe que eso no se pierde nunca. Usted sabe que esta es una asamblea donde nadie tiene mayoría. ¿Usted se imagina donde cada partido político comienza a votar solito? No hay cómo. Es lo que no quieren entender muchos pendejos que se hacen los tontos aquí, ¿sí? Que se autocobijan de analistas o de periodistas, ¿sí? De que es necesario votar en determinadas cosas que usted coincide. Pero ¿sabe cuál es el problema, Alfredo? Y usted va a coincidir conmigo. Yo coincido con lo que usted señala, en el sentido de que las alianzas son lógicas, o los acuerdos, o las coincidencias, lo que sea. Ya, pero esto hay que presentarlo por encima de la mesa, y a ratos no son claros en lo que están haciendo. Bueno, entonces es un problema más bien de orden comunicacional, ¿no es cierto? Que lo tenemos. Y hasta político. Hay que decirle a la gente en qué consiste la coincidencia y por qué la coincidencia, si no es un acuerdo. Bueno, nosotros le hemos venido diciendo, por ejemplo, con el correísmo no hemos coincidido en la destitución del presidente, no coincidimos en las amnistías, 268 personas donde habían una cantidad de delincuentes. ¿No van a votar por la amnistía de Ricardo Patiño? No vamos a votar por la amnistía de Ricardo Patiño, no vamos a votar, no sé por cuántas cosas más se den en el camino. ¿Y si van a votar juntos en la reestructuración de la Asamblea el 14 de mayo? Porque hay que elegir presidente, vicepresidentes, CAL y comisiones. Bueno, la única forma es que se unan 70 votos, al menos 70 votos. Pero los tienen pues con ustedes y algunos independientes, bueno, y una facción de... Hay que hacer una mayoría, y significa, esa mayoría se constituirá exclusivamente para la conformación de la nueva Asamblea, presidentes, vicepresidentes y comisiones. Pero hasta allí termina esa coincidencia, porque eso estamos obligados por Constitución y ley, y eso no significa un acuerdo o una alianza. De manera de que quede claro que esta autonomía y esta independencia del partido continuará. ¿Ustedes buscarán la presidencia de la Asamblea? No sé, la verdad que no hemos analizado. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Desde el año 2000... que les pasó lo que les pasó cuando les correspondía la presidencia de la Asamblea, pero la historia recoge, y usted era legislador, y yo seguí de cerca el episodio de Susana González, no la prefecta del Guaya, sino la entonces diputada Suaya, es un homónimo, y luego con Hugo Quevedo. Ustedes se negaron a asumir la presidencia, ya, y ustedes no han buscado la presidencia, pero le pregunto... Bueno, la intentamos buscar hace 2 años, ¿no? O sea, claro, y el gobierno no lo permitió. Ya, ¿ustedes lo buscarán ahora? Bueno, mire, eso implica una conversación con la bancada, que por cierto no la hemos tenido. Pero ¿usted qué piensa? ¿Usted qué le recomendaría? ¿Usted recomendaría, bueno, este es el momento que el PSC dirija la Asamblea o Vea, no? Siendo el presidente del partido ya no puedo dar opiniones, yo tengo que necesariamente escuchar a los actores en esto, yo dirijo esas sesiones, pero adelantar el criterio de quién es el presidente del partido no tiene lógica. Hay que conversar con la bancada, hay que ver las posibilidades, porque tampoco podemos lanzar un candidato para perder. Todo eso hay que analizarlo. Para eso hay que tener un acuerdo, tiene que haber un acuerdo político. Hay que reconocer el derecho que tienen los asambleístas también a aspirar por una designación de esa. No lo sé si hay aspiraciones, insisto, ese tema todavía no ha sido tratado. Correcto, ingeniero, gracias por el tiempo. Gracias a usted, Fabricio, que tenga un buen día. Muchas gracias al ingeniero Alfredo Serrano Valladares, que se va corriendo otra entrevista, presidente nacional del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa, volvemos enseguida. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.